Hola, esta es nuestra segunda sesión de audio dedicada a la recreación mínima del contexto histórico e intelectual de la obra de John Locke. Lo que vamos a hacer ahora es, o bien lo que voy a hacer ahora es leerles 2 páginas, no enteras por supuesto, sino algunos extractos de 2 páginas que se encuentran en el llamado estudio introductorio de mi edición del ensayo sobre el gobierno civil. Yo tengo la edición económica, pero resultona, buena, siempre útil, de la editorial Porrúa. Es una edición, insisto, muy simple, bastante económica, pero buena. Y como todo este tipo de libros, siempre traen unas 4 o 5 paginitas al principio donde hacen una introducción mínima de la obra y del autor. Tomo esto precisamente porque al ser tan común, al ser tan compartido, tan simple, los elementos que se resaltan es un ABC, son 4 cuartillas, en 4 cuartillas de introducción al libro, pues el introductor lo que hace es apelar al ABC, lo más básico entre lo básico. Precisamente por eso lo tomo, porque nos va a permitir plantear un panorama muy elemental. Y con eso nos podemos ir moviendo, podemos seguir sumando otra pieza a la recreación de nuestro rompecabezas introductorio a John Locke. ¿Les parece? Entonces, esto lo repito porque si eventualmente alguien tiene esta edición, la fortuna de las sesiones de Porrúa, es que se consiguen muy fácil, hay varias librerías de Porrúa a lo largo de la ciudad, o se pueden conseguir en la Gandhi, en el sótano, porque son ediciones que circulan y además no son caras. Con suerte, incluso pueden encontrarla, ojalá, libre, franca, en internet. Pero si no fuera así, por eso les decía, para que sepan de dónde estoy sacando esto que voy a leer y que además no les extrañe que lo que voy a leer muy probablemente se parezca mucho a los propios estudios introductorios que ustedes tengan probablemente en los libros que consiguieron, en las ediciones que consiguieron. A ver, les digo, son cosas muy básicas y las entresaco. No voy a leer línea por línea porque no acabaríamos. Dice por aquí: Locke temía las consecuencias del fanatismo religioso en un régimen de tolerancia, y en la dinámica revolucionaria no veía otra cosa que la afirmación de fanatismos incontrolados. A John Locke se le conoce como el padre del liberalismo político. Pero es muy interesante observar cómo esa idea del padre del liberalismo político viene de la mano con el también igualmente importante reconocimiento de que John Locke, uno de los libros más importantes que hizo fue la Carta sobre la Tolerancia. Porque John Locke fue uno de esos autores que muy tempranamente se dieron cuenta que era necesario descomprimir la tensión religiosa, que había que oxigenar, que había que tolerar, que había que admitir distintos tipos de culto, aunque él también tuvo su reserva con el catolicismo, que era el que menos le gustaba, pero inició ese camino, esa idea en su momento muy moderna de poder admitir distintas iglesias, distintos credos en un mismo lugar. Entonces es muy interesante cómo su propuesta política, su liberalismo político tiene una raíz inicialmente religiosa. Mirar el problema religioso y encontrarle una solución al problema religioso va a ser un estímulo de la propuesta política, no solo del liberalismo de Locke, sino en general del liberalismo. Un tema que vamos a discutir en nuestro siguiente audio es preguntarnos cuál es el fundamento de la idea de individuo que va a postular el liberalismo. Y vamos a ver cómo una parte importantísima de ese fundamento es el sustrato religioso, la idea de la sacralidad del individuo. Es un sustrato religioso en todo sentido, no solo porque esté cercano a un credo específico, en este caso protestante, calvinista, sino porque la propia idea de la vida como algo sagrado que nos religa, de ahí viene la palabra religión, a algo esencial, alguna suerte como de sentido,
Esa es una idea religiosa, más allá de que esté cercana o no a una cierta iglesia, a un cierto credo, a una cierta secta, es una idea profundamente religiosa. Entonces, es muy importante pensar en eso y entender cómo no hay una contradicción, sino lo que hay un traslado entre un fondo religioso que en su momento fue monopolio y dominio de solo un tipo de iglesia, la iglesia católica que estableció el monoteísmo, un traslado de eso hacia ideas que se van a considerar modernas, políticas liberales, pero que no van a tener un rompimiento absolutamente radical con estas ideas anteriores, sino que van a metamorfosearlas, por decirlo de esa manera. Se van a apropiar de ellas y las van a traducir a un lenguaje que es el lenguaje de la modernidad, donde para algunos será el Estado el que sea como ese nuevo Dios en la tierra. Esa es una idea de Hobbes, pero también será una idea, por ejemplo, de Hegel, o será una idea de Carl Schmitt, que son teóricos que se verán en Teoría Política 3, o habrá pensadores que ese Dios moderno lo ubiquen, ese Dios secularizado, por decirlo así, mundanizado, adaptado a la modernidad, lo ubiquen en el individuo, en la sacralidad de la vida individual o en su traducción a la sociedad civil. Un ente llamado sociedad civil, en el caso de Locke, opuesto a la sociedad política llamada Estado. Aquí hay otra gran diferencia con Hobbes. Mientras que para Hobbes la sociedad civil era igual a la sociedad política, igual a la sociedad estatal, John Locke va a ser el padre de muchos otros pensadores que van a reivindicar la idea de sociedad y de sociedad civil como un límite frente a la intrusión del poder estatal. Ahorita seguiremos con esto. Leo otra idea que está en estas dos cuartillas. Dice: la evolución de los acontecimientos y la profundización de Locke en el tema hizo aparecer una temática nueva. En el ensayo sobre la tolerancia, la explícita negación del derecho divino de los reyes va acompañada por el reconocimiento de la función instrumental del poder político como garantía de la paz, del bienestar y de los intereses privados de los súbditos. La autoridad del Estado encuentra un límite concreto en la preservación de los ciudadanos. Tiende a disociarse definitivamente la esfera interior de la conciencia religiosa de la esfera mundana de la vida política. Las opiniones religiosas escapan por su naturaleza a la competencia de la autoridad civil y merecen una absoluta y universal tolerancia. Bueno, hasta aquí he mencionado dos o tres ideas importantísimas. Uno, en su ensayo sobre la tolerancia, que es este ensayo que les digo que originalmente está escrito con un ángulo religioso, la explícita negación del derecho divino de los reyes. Primer punto, John Locke, y eso lo hace padre del liberalismo político, niega rotundamente el origen divino de los reyes, la legitimidad de los reyes, la razón de su poder no es divina. Y eso es un punto. Por eso estamos hablando de este contexto. Cuando ustedes leen el primer capítulo del ensayo sobre el gobierno civil, el primer capítulo dice: quedó demostrado en la disertación precedente que Adán no tuvo ni por natural derecho de paternidad ni por donación positiva de Dios ninguna autoridad sobre sus hijos o dominio sobre el mundo. Esta idea está trunca y no es una buena manera de empezar con el ensayo sobre el gobierno civil, porque el ensayo sobre el gobierno civil originalmente tenía dos partes, y la primera parte de ellas, la que no ha sido publicada, por lo menos o no traducido al español, era una parte donde John Locke discutía muy puntualmente con Robert Filmer. Robert Filmer era un autor que planteaba el origen divino de los reyes, que planteaba que los reyes venían descendiendo desde Adán y que por lo tanto su atribución de mandar era una atribución divina. Eso, al no tenerlo en español, a veces puede sacarnos de onda, de como que el libro empezara de una manera muy abrupta, pero esto tiene
que ver y se está resolviendo con este contexto que ahorita estamos charlando. John Locke niega el derecho divino de los reyes, lo niega en el primer ensayo sobre el gobierno civil que no tenemos en español y lo niega en un trabajo anterior que es la Carta sobre la Tolerancia. ¿Por qué? Porque el origen divino de los reyes facilitaba a autores como Robert Filmer, un poco menos a Thomas Hobbes, pero también facilitaba la idea de que si el poder del rey tenía como razón de ser que Dios así lo quería, pues por lo tanto ese poder debía ser absoluto. No podíamos controlarlo, no podíamos contrariarlo, no podíamos limitarlo, porque era un poder que venía en escala directa desde Dios, pasando por Adán y llegando hasta el monarca en cuestión. John Locke, para romper con el absolutismo, va a plantear que el origen divino de los reyes no existe. Por lo tanto, segunda idea en lo que leí, el reconocimiento de la función instrumental del poder político como garantía de la paz, del bienestar y de los intereses privados de los individuos. La autoridad del Estado encuentra un límite en la preservación de los ciudadanos. Esto es muy importante porque es otra muestra, otro síntoma muy transparente de lo que significa el liberalismo a diferencia del absolutismo. Función instrumental del poder político. Cuando algo es instrumental, como aquí se está diciendo, función instrumental del poder político, se está diciendo, el poder político no vale por sí mismo, no es una esencia en sí misma valiosa, autónoma, en sí misma defendible, sino que vale si es un instrumento para cumplir otra cosa. ¿Qué otra cosa? Lo acabo de leer. Función instrumental del poder político como garantía de la paz, del bienestar y de los intereses privados de los individuos. Para el liberalismo, el poder político debe ser un instrumento, un medio para proteger los intereses privados de los individuos. Aquí hay dos cambios brutales con respecto a lo que vimos en Hobbes y con respecto a lo que vimos también en Maquiavelo. Uno, los individuos son más valiosos que el poder político. Los individuos son la parte más importante del orden social. Los individuos no pueden ser sometidos, no pueden ser otra vez considerados súbditos. Los individuos son libres, libres del poder político, libres de la intrusión perniciosa y excesiva de un poder. Si se fijan, entre el poder y el individuo, el liberalismo, y en este caso John Locke, apuesta por el individuo, porque contemplan que el individuo es el núcleo de la libertad. De la forma en la que ellos están planteando la libertad, ya no la están planteando como una libertad. ¿Se acuerdan que vimos esto en clase? No una libertad positiva, una libertad en términos comunitarios, una libertad en términos de compromiso, responsabilidad y de asunción de cargos, sino una responsabilidad depositada en el individuo, en la libertad del individuo para hacer o no hacer, una libertad negativa. Esta clase ya la vimos y no la voy a repetir. La libertad entendida como una propiedad que reside en el individuo, no en la comunidad, y que por lo tanto hay que proteger al individuo para que el individuo sea libre. ¿Protegerlo de quién? Del poder estatal. Si Hobbes y Maquiavelo eran, digámoslo así, partidarios al grado de ser fanáticos del Estado, con Locke van a ser la tradición del miedo, del recelo, del escepticismo, de la distancia, de la crítica ante el Estado, porque al Estado se le ve como un tirano latente, como un tirano que si no lo controlas a tiempo, se desborda y somete a los individuos. Así que Locke, y insisto, esto es un síndrome del liberalismo, va a pensar que el mejor Estado es el Estado, el poder político. Estado y poder político se están usando en estos términos como sinónimos. Que el poder político, el mejor poder político es el que sirve como instrumento para preservar y cuidar los intereses privados de los individuos.
Es un cambio brutal. El individuo es asumido como lo más importante y número dos, a partir de esa importancia, el Estado o el poder político sirve, funciona, siempre y cuando sea un instrumento adecuado, no para las metas que quería Maquiavelo o Hobbes, la gloria, la conquista, la virtud, la felicidad colectiva. No, sirve siempre y cuando permita que los individuos sean libres para perseguir sus intereses privados. Fíjense cómo apareció la palabra privados. Con Locke y con el liberalismo, la idea de la vida privada, de lo privado, de la sociedad civil, que Locke va a asociar como un espacio de individuos, individuos que tienen gustos e intereses privados, privados quiere decir el Estado no se puede meter con ellos, esta idea de lo privado le irá ganando terreno a la idea de lo estatal. Lo estatal entendido como lo político, lo estatal entendido como lo público. Para el liberalismo clásico, así como también para el neoliberalismo, eso lo veríamos en otra clase, el mejor poder político, el mejor Estado es el Estado más limitado, más pequeño, el menor Estado posible, porque plantean una relación de juego de suma cero entre Estado y sociedad. Es mejor, dirán los liberales, tener más sociedad y reducir el Estado. Porque a medida que la sociedad crece, es decir, se libera de regulaciones, de controles estatales, el Estado se va achicando. Con esta idea del Estado menor, va a venir otra idea muy liberal, la idea de la privatización de la política. La política es vista como un instrumento, lo vuelvo a repetir, como un medio, como una herramienta para satisfacer otra cosa. Y esa otra cosa es el enriquecimiento de la vida privada de los individuos. La política debería ser el medio para que los individuos sean libres de tener, buscar, cambiar, perseguir sus intereses privados. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy, muy importante, porque entre esos intereses privados que John Locke va a poner como el corazón de la vida moderna, va a estar no solo, por supuesto, y muy importante, es el derecho a la vida, el derecho a la expresión, el derecho al culto religioso, el derecho a la movilización. Todos esos derechos, al ser considerados privados esenciales, son derechos que el Estado debe respetar, con los que el Estado no se puede meter. También va a estar ahí el derecho a la propiedad, que es un tema sobre el que hablaremos más adelante, pero que John Locke va a considerar como indispensable para que los individuos, si tienen propiedad privada, estén cerca de la dignidad que como seres humanos deben de tener. El tema es que todos estos derechos que estamos planteando serán barreras al Estado. En eso consiste el liberalismo. Mientras el absolutismo quería absolutizar el poder, el liberalismo lo quiere liberar, liberalizar, que el poder no tenga tanto en sus manos y eso que se está soltando del poder estatal sean atribuciones y sean facultades de los individuos que se congregan en lo que John Locke llamará la sociedad civil. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy importante porque creo que nos permite observar grandes diferencias con respecto a los planteamientos de Hobbes. Muy bien. Para casi cerrar, dice por aquí, Locke, al combatir con análisis minucioso la tesis central de un absolutismo monárquico de origen patriarcal y divino, se remontaba al concepto de un estado de naturaleza anterior a cualquier estructuración política de las relaciones humanas y que condiciona la consensual y contractual instauración de las mismas. Y con esto asentaba, si bien en términos polémicos, las premisas del más célebre discurso constitucionalista. Las notas características del Estado constitucional brotan como lógica consecuencia de la definición misma del origen y de la finalidad del poder político, el cual no es parangonable con la autoridad ejercida por el Padre sobre los hijos o por el Señor sobre los siervos, puesto que tiene su fuente en la libre decisión de cada uno de constituirse en comunidad civil por calculadas razones de autodefensa y por un más seguro y justo ejercicio del derecho.
Decisión tácitamente contractual, pues, mas no en el sentido de Hobbes, para quien el contrato comporta la entrega del ilimitado derecho sobre todo en manos de un poder político absoluto, sino en el sentido de una tendencia a realizar racionalmente las instancias de igualdad, de libertad, de respeto recíproco y de benevolencia, que constituyen el objetivo de la ley de la naturaleza como auténtica expresión del estado natural del hombre. Cualquier interpretación leviatánica o patriarcal del Estado contradeciría de inmediato, por sus implicaciones absolutistas, semejante legalidad natural. Solo una comunidad política que ejerce su poder sobre miembros copartícipes en virtud de su libre consentimiento y bajo su vigilante control puede decirse respetuosa de la anterioridad ideal del estado de naturaleza. De ahí la específica determinación y definición lockeana de los poderes constitucionales del Estado, del poder legislativo, del poder ejecutivo y del poder federado. Bueno, aquí aparece una idea, Estado constitucional. Y fíjense cómo esta idea ya salió en el audio anterior. La idea es, perdón la redundancia de las ideas, pero precisamente un poco el objetivo es como ir repitiendo ciertas cosas para que de manera progresiva, al irse repitiendo, ustedes vayan armando el rompecabezas y encontrando el sentido que esto tiene. Estado constitucional. Ya sabemos, Hobbes no plantea Estado constitucional, plantea Estado absolutista, estaría totalmente en contra del Estado constitucional. ¿Por qué? Por una razón que es la razón lockeana. El Estado constitucional supone la limitación del poder, supone la regulación ordinaria del poder, supone establecer en una constitución las facultades del poder soberano. Al mismo momento que se establecen las facultades, se está estableciendo por lo tanto lo que no se puede hacer, porque se podrá hacer solamente aquello que esté reconocido constitucionalmente. Esa idea del poder constitucional es una idea de Locke que se explica, uno, por el contexto que vimos en el audio anterior. El poder absoluto, el poder desbordado, el poder sin controles había sido una de las varias causas por las que Inglaterra se encontraba en una guerra. Número dos, la idea de controlar el poder, la idea de controlar al monarca, por ejemplo, que el monarca no pueda cobrar impuestos y subirlos cada que le pegue la gana, es una idea que evidentemente está en relación con una nueva clase económica, la burguesía, que está intentando tener injerencia, tener voz, tener influencia, ser considerada, no estar expuesta a los caprichos y arbitrariedades del poder. Así que también hay que recordar aquellas capas donde hablábamos que no solo era la religión, no solo era la política, no solo era eventualmente el honor, sino que también estaba en relación con el relevo que estaba sucediendo entre las clases económicas y la lucha entre ellas por establecer condiciones favorables. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la idea del Estado constitucional, que además, lo último que leí, para Locke también debería ser dar paso a una monarquía con los poderes divididos. En el liberalismo está esta idea, el poder absoluto corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Solución a la corrupción devenida por el absolutismo, dividir el poder, equilibrarlo, dividirlo, porque si un solo monarca legisla las leyes y luego las aplica, es imposible que esa aplicación no sea parcial, no sea sesgada, porque difícilmente un monarca se meterá un balazo en el pie. Así que para Locke vendrá, son los términos de Locke en aquellos momentos, propondrá esta tripartición del poder entre el poder ejecutivo, que sigue siendo el del monarca, el poder legislativo, el parlamento, y el poder federado, que era el poder con el que él entendía la capacidad de defenderse de una eventual invasión extranjera. Pero además de eso, para él, el mayor de los poderes de estos tres que acabo de mencionar debería ser el legislativo. Ahí está otra vez esta idea de sacarle el poder a un monarca que eventualmente puede ir contra los intereses de una clase que está viendo que es en el Parlamento donde puede hacer valer sus preferencias, donde puede avanzar el modelo de vida que establece. Un modelo de vida que, no perder de vista esto, tiene una enorme capacidad emancipatoria porque está planteando que la libertad, para poder ser ejercida, debe ser
preservada constitucionalmente, debe ser protegida de los eventuales abusos del poder. Sobre esto continuaremos en nuestro siguiente audio. Hasta aquí por ahora.